Descubrí que mi esposa, quien era mi mundo entero, mi refugio, me había estado engañando durante 7 largos meses. El dolor no fue solo un shock, fue una tormenta furiosa que arrasó con cada vestigio de confianza, cada pizca de amor, cada visión del futuro que una vez soñamos. Cada día se convirtió en un campo de batalla entre la ira ardiente y el agotamiento aplastante, entre la fría resignación y la desesperada esperanza de perdonar. Me cerré, me alejé de nuestro matrimonio en silencio, evitando la confrontación, convirtiéndome en un fantasma en mi propia casa. Entonces, de la oscuridad, surgió un rayo de esperanza. Mónica, un viejo amor de años atrás, que reavivó sentimientos que creía muertos. Con ella, encontré una luz frágil que me impulsó a enfrentar la verdad, a mi esposa y a los pedazos rotos de mi vida. Lo que sucedió después no fue la promesa de sanación. Fue una confrontación desgarradora llena de lágrimas, súplicas desesperadas y las frías y últimas palabras de un hombre cuyo amor había muerto. Este viaje, el que nunca quise emprender, es de dolor y honestidad pura, y me obliga a reconstruir desde un lugar en el que nunca imaginé estar. Antes de profundizar en esto, cuéntenme en los comentarios, ¿desde dónde nos ven? Quiero saber de ustedes. Ahora, prepárense, porque esta es mi historia. Una historia de amor, traición, desamor y la fuerza que se necesita para seguir adelante. Hay un momento en el que todo tu mundo se derrumba, no de golpe, sino con un peso silencioso y sofocante que te oprime el pecho hasta que apenas puedes respirar. Ese momento me llegó de forma inesperada, envuelto en silencio y traición. Descubrí que mi esposa me había estado engañando durante 7 meses. 7 meses de secretos, mentiras, momentos robados, ocultos tras las paredes del hogar que una vez construimos juntos. No fue una confrontación dramática. Sin gritos, sin peleas explosivas, solo la evidencia sutil pero inconfundible que lo destrozó todo. Mensajes que no debía ver, llamadas que ella cortó rápidamente cuando entré en la habitación, la distancia en sus ojos que de repente cobró sentido. Las noches que pasé repasando nuestros recuerdos, preguntándome dónde había pasado por alto las señales, dudando de mí misma, sintiendo que me deshacía a hilo. Lo que más me dolió no fue solo el acto en sí, sino la silenciosa aceptación que sentí en ella, como si ya se hubiera dado por vencida con nosotros mucho antes de que yo lo supiera. Sin embargo, lo que realmente me destrozó fue saber que nuestros hijos estaban atrapados en esta tormenta, con su risa inocente ajena a las fracturas bajo la superficie, mientras yo cargaba con este secreto insoportable como una pesada cadena alrededor de mi corazón. Durante esas noches sombrías, mi mente era un campo de batalla. La rabia me recorría como un reguero de pólvora, dejando cenizas de desesperación a su paso. ¿Cómo se atrevía a hacerme esto? A nosotros, a nuestra familia. Pero entrelazada con esa furia había una tristeza cruda y dolorosa que amenazaba con tragarme por completo. Me ahogaba en un mar de confusión, amor y odio chocando como olas en una tormenta implacable. Me convertí en una sombra en mi propia casa, físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Dejé de compartir comidas con ella, de responder a sus ojos cuando me miraba. Mantuve las distancias incluso con nuestros hijos, temiendo que mi tormento se desbordara y contaminara su mundo. Mis amigos me contactaron. Mark, mi amigo más antiguo desde la universidad, me llamaba con frecuencia, intentando devolverme a la realidad. Su voz era una de las pocas cosas que me mantenía anclada cuando lo único que deseaba era desaparecer por completo. Mark era mi caja de resonancia y mi salvavidas. En una noche particularmente oscura, recuerdo haberle dicho entre lágrimas, ¿cómo se reconstruye cuando los cimientos se han derrumbado? Cuando la persona en la que más confiabas resulta ser un desconocido con una vida secreta. Su respuesta fue simple pero contundente. No se reconstruye olvidando. Se reconstruye afrontando la verdad, por muy dolorosa que sea. Afrontar esa verdad significaba afrontar lo insoportable, que la mujer que creía que compartía mis sueños, mis miedos, mi futuro, vivía otra vida, una que ni siquiera me habían invitado a comprender. Y, sin embargo, incluso mientras me sumía en la ira y la tristeza, una pequeña parte de mí seguía buscando un significado, una explicación que diera sentido a este caos. Luego estaba el peso aplastante de la responsabilidad, los niños. Nuestros hijos, cuyos brillantes ojos me buscaban en busca de seguridad y amor, mientras, sin saberlo, se encontraban en medio de un campo de batalla que se desmoronaba. Pasé incontables horas intentando protegerlos de las consecuencias, pero incluso yo podía ver la confusión y el dolor reflejados en sus rostros. Su mundo había cambiado,
igual que el mío, y sabía que tenía que ser la única con la fuerza suficiente para mantenerlo unido. Era un camino solitario. Sola en mis pensamientos, me debatía entre confrontarla o simplemente alejarme. El silencio entre nosotras se hacía más fuerte cada día. Nuestro hogar se sentía ajeno. Recuerdos que antes traían alegría ahora se clavaban como cuchillos, cenas llenas de risas sustituidas por una silenciosa evasión, caricias suaves y promesas susurradas por indiferencia y habitaciones vacías. Pero en medio de los escombros surgió una pizca de esperanza, un encuentro inesperado que desafiaría todo lo que creía desear y me obligaría a enfrentar no solo mi matrimonio roto, sino también lo que realmente necesitaba sanar. Llega un momento en que el peso insoportable de la traición ya no te permite permanecer inmóvil. Cuando el dolor, las promesas rotas y la confianza destrozada se funden en una sola y clara verdad. El matrimonio en el que una vez creíste ya no es tuyo para salvarlo. Ese momento llegó en el frío silencio de una casa que parecía más un campo de batalla que un hogar. Tras meses de luchar contra la ira, la tristeza y la incredulidad, llegué a una encrucijada. Seguir fingiendo, seguir esperando, o finalmente tomar la decisión de dejar ir y recuperar mi vida. Elegí el camino difícil, el divorcio. Pero esa decisión nunca fue sencilla. Estuvo cargada de dolor, culpa, miedo y un sinfín de preguntas sobre el futuro. Preguntas que no tenían respuestas fáciles. El primer paso fue práctico. Buscar un abogado, comprender los aspectos legales y poco a poco ir deshaciendo los hilos de una vida en común. Pero los papeles legales no fueron lo más difícil. Fue contárselo a mis hijos. Con sus ojos inocentes, sus corazones confiados. ¿Cómo explicarles que la familia que tanto aprecian se está desmoronando? ¿Cómo consolarlos cuando tu propio corazón está hecho pedazos? Recuerdo una noche en particular, sentada con ellos después de cenar. Les temblaban las voces al preguntar en voz baja, «¿Mamá y papá van a estar bien?» Tenía muchísimas ganas de decir que sí, pero en lugar de eso, tuve que ser sincera sin destrozarles más el mundo. A veces, los adultos no pueden estar juntos, pero mamá y papá te quieren mucho y siempre estarán ahí para ti. Esas palabras me pesaron, como un arma de doble filo, una promesa y una despedida en una sola. En medio de este caos emocional, viejos amigos y familiares se convirtieron tanto en salvavidas como en fuentes de presión. Mi hermana, Emily, fue una presencia constante, me ofreció consuelo, amor firme y distracciones ocasionales. Me animó a priorizar mi bienestar, recordándome: no se puede servir de una taza vacía. Pero también hubo voces que me decían que me esforzara más o que le diera una segunda oportunidad. Esas palabras resonaron dolorosamente, un recordatorio de que no todos entendían la profundidad de la herida ni la oscuridad que había sembrado en mi alma. En las semanas siguientes, me desvinculé conscientemente del matrimonio por el que una vez luché. Dejé de iniciar conversaciones, evité los espacios compartidos y comencé a prepararme para la vida que llevaría sola. El silencio entre nosotros era ensordecedor, lleno de acusaciones tácitas, arrepentimiento y un agotamiento mutuo que ninguno de los dos podía solucionar. Sin embargo, en mi interior, se libraba una batalla furiosa. Una parte de mí se aferraba desesperadamente a la esperanza de que aún se pudiera salvar algo, de que tal vez pudiera reencontrar a la mujer que amaba antes de la traición. Pero cada vez que buscaba esa esperanza, se me escapaba como humo, reemplazada por la cruda realidad del dolor, la confianza rota y la imposibilidad de volver atrás. Prepararme para el divorcio no se trataba solo de cerrar un capítulo, se trataba de redefinir mi identidad. ¿Quién soy sin este matrimonio? ¿Sin ella? Las preguntas me rondaron la cabeza hasta altas horas de la noche. Pero en medio de la incertidumbre, sentí un destello de algo nuevo, una pequeña chispa de libertad y autodescubrimiento que me decía: esta es tu oportunidad. No será fácil, pero puedes reconstruir. Y mientras daba estos pasos hacia la separación, un hilo sorprendente y complejo comenzó a tejerse en mi historia. El recuerdo, y finalmente la presencia, de Mónica. Surgió no solo como un recordatorio del pasado, sino como un símbolo de posibilidad. Pero yo estaba alerta, la línea entre sanar y huir, entre la esperanza y la huida, era muy fina. Aún así, antes de poder explorar ese frágil destello de luz, había una confrontación más por delante. Un ajuste de cuentas final con la mujer que había roto nuestra familia y las intensas emociones que aún debía afrontar. En medio de los capítulos más oscuros de mi vida, cuando la traición y la amargura me envolvían el corazón, el destino tenía una extraña forma de avivar las brasas que creía apagadas desde hacía tiempo. Mónica, su nombre,
Permanecía en mi mente como una melodía medio olvidada, un recuerdo de una época en la que la vida parecía más sencilla y el amor se sentía inmaculado por el engaño. Nos conocíamos hacía años, antes de mi matrimonio, antes del dolor en el que ahora me encontraba atrapada. Siempre hubo una química tácita entre nosotras, una tensión cargada de incertidumbres y posibles situaciones. Pero la vida nos llevó por caminos separados, y nunca cruzamos esa línea invisible. Mónica se mudó, y con su partida, ese atisbo de posibilidad se apagó en el silencio. Luego, inesperadamente, reapareció. Fue como si el universo conspirara para ponerla en mi camino justo cuando mi espíritu se debatía precariamente entre la desesperanza y la necesidad desesperada de algo real. Nuestras miradas se cruzaron y las palabras fluyeron sin esfuerzo, más de lo que recordaba. Ella no era solo un recordatorio del pasado, era un reflejo de quién fui y de quién podría volver a ser. Pero esta no era una simple historia de dos personas que reconectaban. Mónica me escuchó atentamente cuando le conté todo, la traición, los preparativos del divorcio, la confianza rota. No me juzgó. Al contrario, respetó mis límites y el doloroso proceso que estaba viviendo. Me contó que nunca se había casado y que ella también cargaba con las cicatrices de la pérdida y la soledad. Su prometido había fallecido inesperadamente años antes, dejándola con heridas que aún le dolían. Esa vulnerabilidad compartida despertó algo frágil pero profundo. Por primera vez en meses, me sentí atraída a salir de la oscuridad, no hacia la huida, sino hacia la esperanza. Pero junto con este destello de luz llegó el peso de la incertidumbre. ¿Podría abrirme al amor de nuevo cuando mi corazón apenas se mantenía unido? Era justo para Mónica, para mí misma, comenzar algo nuevo mientras seguía sepultada en los escombros del pasado. Mi mundo interior se convirtió en un campo de batalla de voces contradictorias. La parte de mí que anhelaba conexión, ternura y comprensión luchaba con la parte que gritaba cautela, miedo a repetir errores, a provocar más dolor, a que heridas sin resolver sabotearan cualquier posibilidad de felicidad. ¿Y si solo perseguía una ilusión para calmar el dolor de la traición? En medio de esta confusión, Mónica se convirtió en una confidente discreta. Nuestras conversaciones se alargaron hasta bien entrada la noche, difuminando la línea entre la amistad y algo más. Hablamos con franqueza sobre el estigma de las relaciones de rebote, sobre el juicio de otros que podrían considerarnos precipitados o imprudentes. Mónica comprendió mi deseo de esperar hasta que el divorcio fuera oficial, un límite en el que ambas coincidimos firmemente, para protegernos a nosotras mismas y a los demás. Mientras me distanciaba de mi matrimonio en crisis, Mónica fue una presencia constante, paciente, compasiva, animándome a tomarme el tiempo necesario para sanar por completo antes de empezar una nueva etapa. Sin embargo, incluso con la cautela como guía, mi corazón me impulsaba hacia un futuro que no estaba segura de merecer, ni de que estuviera realmente lista. A través de ella, vislumbré no solo una nueva relación, sino la oportunidad de redescubrir al hombre que una vez fui. El hombre que creía en el amor, en las segundas oportunidades, en la posibilidad de la felicidad más allá de la traición. Pero ¿podría aceptar esa oportunidad sin traicionarme a mí mismo? ¿Sin traicionar el amor que una vez fue? Mientras estas preguntas me daban vueltas, la vida seguía adelante. Los papeles del divorcio estaban sin abrir sobre la mesa en casa, y el silencio entre mi esposa y yo se hacía más denso. La voz de Mónica al otro lado de la línea me recordaba con dulzura que la sanación no es lineal y que, a veces, lo más difícil es simplemente permitirse recuperar la esperanza. Por fin llegó el momento, el que había postergado y temido durante meses. Sentarme frente a la mujer que había destrozado no solo mi corazón, sino a toda nuestra familia. Nuestro hogar, antes lleno de risas y tranquilidad, se sentía pesado por el silencio y el dolor no expresado. El aire estaba cargado de anticipación, miedo y una frágil tensión sin resolver que amenazaba con romperse. Recuerdo su aspecto al entrar en la habitación, ojos rojos y vidriosos, mejillas hinchadas, cabello despeinado, una frágil sombra de la persona que una vez conocí. El peso de la traición la aplastaba ahora, no con la arrogancia juvenil ni la negación que alguna vez imaginé, sino con la cruda y angustiosa realidad de haber roto lo que tanto apreciaba. Por un instante, no vi a mi esposa, sino a una persona sumida en el arrepentimiento y la vergüenza, y eso despertó algo complejo en mi interior. Respiré hondo y hablé con voz más firme de lo que sentía. Tenemos que hablar. Lo sé todo. Lo sé desde hace 7 meses. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire como una nube de tormenta a punto de estallar. Al principio no respondió, simplemente se echó a llorar,
no esas lágrimas educadas y forzadas, sino esos sollozos incontrolables que te sacuden el alma, que brotan de lo más profundo del tormento. Podía oír la crudeza de sus gritos, desesperación, culpa, angustia. No era una actuación. Era dolor, real y devastador. Intentó explicarse, tropezando con las palabras, intentando inventar excusas que solo revelaban más su confusión. No significó nada. Nunca quise hacerte daño. Podemos arreglar esto si buscamos terapia. Su voz se quebraba con cada frase, la tristeza se entretejía en sus súplicas. Pero la verdad estaba clara en sus ojos. Buscaba esperanza, un salvavidas que yo ya no estaba dispuesto a abandonar. Escuché, dividida entre la ira y la lástima. Una parte de mí quería gritar, confrontar todas las mentiras y la traición. Pero una parte más profunda de mí, herida y agotada, sabía que esta conversación ya no se trataba de culpar a nadie. Era el doloroso reconocimiento de que lo que teníamos se había ido. Roto sin remedio. Su hermana estaba cerca, como un centinela silencioso, con sus propias lágrimas deslizándose por su rostro. Más tarde supe que le había advertido a mi esposa sobre este inevitable ajuste de cuentas. Como su propia vida había sido destrozada por decisiones similares. El círculo de dolor era más amplio de lo que imaginaba. Me pregunté las preguntas que me ardían en la mente, preguntas que nunca esperé encontrar respuesta. ¿Por qué? ¿Cómo pudiste hacernos esto? A mí, a los niños. ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando tomaste esa decisión? Titubeó, incapaz de dar una respuesta clara. No sé. Supongo que me sentí perdida. Fui egoísta. Pensé que no le haría daño a nadie. Sus palabras fueron confesiones crudas, pero ninguna pudo reparar el daño. En medio de su desgarrador colapso, le conté la verdad más dura que pude. Esto ya no tiene solución. La confianza se ha perdido. Nuestra familia está destrozada. Mi voz se quebró, revelando la profundidad de mi dolor. Sollozó con más fuerza, suplicando una segunda oportunidad, prometiendo confesárselo a la esposa de la otra mujer, afrontar todas las consecuencias, pero me sentí paralizado. El daño ya estaba hecho mucho antes de esas palabras. Nos quedamos horas en esa habitación. El tiempo se dilataba mientras las emociones chocaban como olas entre nosotros. Agotada, finalmente rompí el silencio con una sugerencia reticente. Quizás, por los niños, probemos la terapia familiar. Pero por nosotros, no queda nada. Los días siguientes fueron una extraña confusión. La crudeza de ese encuentro perduraba en mi mente, en cada rincón de nuestra casa. Ella les contó a todos. A la esposa de la otra mujer, a sus amigos, a su familia, sobre la aventura. Las consecuencias resonaron en nuestros mundos compartidos. Sin embargo, a pesar de su franqueza, sentí que un muro de frío se alzaba en mi interior, construido a partir de la traición, el dolor y la pérdida. La odiaba por lo que había hecho, pero aún conservaba los frágiles recuerdos de quienes una vez fuimos. Y en medio de ese odio y ese desamor, comprendí que el perdón, si alguna vez llegaba, no sería para ella. Sería para mí. Cuando todo en el mundo parecía desmoronarse, fueron los rostros de mis hijos los que me acompañaron, claros, inocentes y frágiles en medio de los escombros de nuestra familia rota. Su risa, que una vez fue la melodía de mi vida, ahora resonaba con un matiz de confusión y dolor que ningún adulto debería presenciar jamás en su propio hogar. Tras la traición, mi angustia se sintió como una tormenta que amenazaba con ahogarlos también. Era una cruel paradoja. Estaba destrozada, pero tenía que ser su fortaleza, su protectora. El momento en que me senté con ellos para explicarles lo que estaba pasando fue uno de los más difíciles que he enfrentado. Mi voz se quebró al intentar encontrar palabras lo suficientemente amables como para protegerlos, pero lo suficientemente honestas como para que no temieran las sombras que acechaban bajo nuestra otrora feliz familia. A veces, les dije, los adultos ya no pueden vivir juntos. Pero mamá y papá los aman, siempre y para siempre. Sus ojos brillaban con preguntas no formuladas. ¿Cómo podía tranquilizar a los niños que presentían un futuro incierto? ¿Cómo podía mantener su mundo seguro cuando el mío se desmoronaba? En esos días, me di cuenta de que el amor por sí solo no era suficiente. Necesitaba ayuda, no solo para ellos, sino para mí. Nuestra terapeuta, Sara, se convirtió en un faro en esa niebla. Con ella, empezamos a desenredar un nudo de emociones que ni siquiera las palabras podían desentrañar. Ira, confusión, abandono y esperanza.
La presencia serena y firme de Sara les dio a mis hijos el espacio para expresar miedos que nunca se atrevieron a compartir conmigo, y me dio las herramientas para escuchar de verdad. Fuera de la sala de terapia, mi hermana Emily asumió un papel más importante, no solo como familia, sino como guardiana. Se dedicó por completo a ayudar con la carrera escolar, las tareas y los cuentos para dormir, asegurándose de que mis hijos nunca se sintieran solos. Su apoyo incondicional fue un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, el amor siempre nos rodea. También me propuse hablar con sus maestros y entrenadores, una red pequeña pero crucial de adultos que podían detectar cambios de comportamiento o estado de ánimo y brindar un apoyo adicional. Educadores como la señora Hernández y el entrenador Miller se convirtieron en aliados de confianza. Su compasión me confirmó que el mundo de mis hijos se extendía más allá de las paredes rotas de nuestro hogar. Sin embargo, a pesar de todos mis esfuerzos, el conflicto interno que arrastraba era evidente. Cada vez que veía un destello de tristeza en los ojos de mi hijo, mi corazón se rompía un poco más. Luché contra la culpa. ¿Podría haber hecho más? ¿Fue culpa nuestra esta ruptura? ¿Podría su inocencia sobrevivir a esta tormenta sin cicatrices? Y luego hubo momentos de amor tenaz que brillaron en medio de esta oscuridad. Pequeñas sonrisas después de la terapia, risas que resonaban durante las noches de juegos en familia, la calidez de los abrazos que me recordaban por qué la lucha importaba. Esos momentos abrieron camino en el caos, destellos de luz que mostraban que la sanación era posible. Aún así, la pregunta persistía. ¿Cómo avanzar con el corazón abierto hacia mi propio futuro sin quebrantar la frágil sanación de mis hijos? Equilibrar sus necesidades y mis deseos era como caminar sobre una cuerda floja tendida sobre un abismo. Una noche, mientras los observaba dormir, a salvo por un momento de la confusión y el dolor, hice una promesa silenciosa. Por muy mal que se pusieran las cosas, nunca se sentirían abandonados. Cargaría con este dolor sola, para que no recayera sobre sus hombros. Pero este camino de sanación estaba lejos de terminar. Aún quedaban conversaciones por conversar, límites por trazar y un nuevo tipo de amor que cultivar, no solo por mis hijos, sino por mí misma. Tras la traición y la terrible experiencia del divorcio, me encontré en una encrucijada. No solo entre el pasado y el futuro, sino entre la desesperación y la esperanza. El dolor seguía latente, una angustia persistente que me atormentaba en cada rincón de mi vida. Pero poco a poco, muy lentamente, un nuevo capítulo comenzó a escribirse, no uno sin cicatrices, sino uno lleno de la valentía para sanar y reconstruir. Los primeros días después del divorcio fueron los más duros. Me hundí en una soledad asfixiante, un silencio tan fuerte que resonaba con recuerdos de lo que una vez fue. Cada lugar familiar, cada rutina, llevaba el fantasma de su presencia, y con él, el dolor de la pérdida. Las noches eran las más brutales. Me encontraba luchando con la pregunta implacable: ¿quién soy yo sin ella? Sentí como si perdiera una parte de mí, el hombre que creía ser, definido por un amor ahora destrozado. Sin embargo, en medio de la oscuridad, pequeños gestos de autocuidado se convirtieron en mis salvavidas. Amigos como Mark y mi hermana Emily, anclas firmes en la tormenta, me recordaron que la sanación era un proceso, no un destino. Los mensajes de Mark, sencillos pero conmovedores, un día a la vez, se convirtieron en mi mantra. La presencia de Emily, ya fuera compartiendo un café o escuchándome, me envolvió en la calidez de una familia que se negaba a dejarme desmoronar por completo. Parte de la reconstrucción fue reconectar con las partes de mí que había descuidado, las pasiones, los sueños, las alegrías sencillas que el divorcio amenazaba con enterrar. Retomé aficiones e intereses que antes parecían triviales, pero que se convirtieron en pilares. Correr por la mañana en el tranquilo parque, largos paseos en coche con música que me conmovía, libros que me ofrecían evasión y reflexión. Estos momentos de soledad no eran escapes, eran pasos hacia el redescubrimiento. Pero el panorama emocional nunca fue tranquilo. Hubo días en que la amargura afloró, en que las heridas de la traición se intensificaron con renovada intensidad. El perdón parecía imposible, una montaña demasiado empinada para escalar. Me debatía con cuestiones de confianza. Si podría permitirme volver a ser vulnerable, creer en el amor sin miedo a la destrucción. En esta lucha interior, descubrí una verdad sorprendente. Sanar no consistía en olvidar ni excusar el pasado, sino en recuperar el control de mi propia historia. Comprendí que el perdón, cuando llegase, sería un regalo que me haría a mí misma, una liberación de las cadenas de la ira y el dolor que me tenían cautiva. Poco a poco, abrí mi corazón a nuevas posibilidades,
no por desesperación, sino con una esperanza cautelosa. El nombre de Mónica permaneció en mis labios. Ya no era un susurro prohibido, sino una suave invitación a imaginar un futuro donde la confianza pudiera reconstruirse desde la honestidad y el respeto. Aún así, los límites seguían siendo sagrados. Caminé con cuidado, consciente del frágil equilibrio entre seguir adelante y honrar lo perdido. La familia siguió siendo la piedra angular de mi sanación. Las sonrisas de mis hijos, su resiliencia y su amor inquebrantable me dieron fuerza en los momentos en que el mío flaqueaba. Las sesiones de terapia se convirtieron no solo en una fuente de apoyo, sino en un espacio para forjar juntos un camino hacia adelante, reconociendo el dolor y alimentando la esperanza. Este viaje, doloroso, complejo e impredecible, aún continúa. Me ha enseñado que la pérdida no es el final, sino una transformación. Que de las cenizas del desamor puede surgir un yo más fuerte y sabio. Hoy, aquí, sé que no hay una solución fácil ni una solución definitiva. Pero sí hay crecimiento, valentía y una tranquila determinación de volver a vivir plenamente. Esta no es solo mi historia de dolor y traición. Es un testimonio de resiliencia y de la capacidad del espíritu humano para sanar. Y si te encuentras en una situación similar, recuerda esto. No estás solo. Sanar es posible, latido a la vez. Gracias por acompañarme en este viaje. Si has pasado por algo similar o tienes ideas que compartir, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde nos ves. Tu historia importa, y juntos podemos encontrar fuerza. ¿Quieres que te ayude a redactar una sección de cierre que una todas las partes y fomente la reflexión y la participación del espectador?